Programa 17. Temas para comprender el periodo 3. Presentar diversos aspectos del ámbito cultural durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el mundo vivió una transformación en su pensamiento propiciado por la Revolución Industrial. La influencia de la ciencia y la tecnología se proyectó no solo en la economía, sino en la política, la cultura y también en las costumbres de la sociedad. Iniciaremos con las ideas de tres grandes pensadores: Charles Darwin, Sigmund Freud y Karl Marx. Formen equipos y, con base en lo que vean y escuchen, anoten en su cuaderno. ¿Qué ámbitos de la vida de las personas se vieron influidas por las ideas de estos pensadores? También tomen nota de las imágenes que reflejen estas ideas. A Charles Darwin se le conoce, entre otras cosas, por su teoría de la evolución basada en la selección natural, proceso por el cual los seres, al reproducirse, heredan algunos rasgos y otros no, debido a las diversas condiciones de su medio. Darwin llegó a esta conclusión después de un viaje a las Islas Galápagos. Por ejemplo, al comparar a las especies de pinzones que vivían en las islas, se dio cuenta de que tenían picos diferentes porque algunos se habían adaptado a la comida de las islas. Además, observó que estos últimos eran los más aptos para sobrevivir y heredaban las características de sus picos a sus descendientes. Darwin argumentó que todas las especies tenían una ascendencia común y que las diferentes variedades que se observaban en la naturaleza eran el resultado de la selección natural ocurrida a través del tiempo. La teoría evolucionista se plasma en su libro El origen de las especies, publicado en 1859. ¿Sabías que la teoría evolucionista impactó no solo a la comunidad científica, sino a la religiosa? La teoría evolucionista de Darwin no pretendía ofender creencias religiosas. No obstante, las reacciones más fuertes provinieron precisamente de este ámbito, ya que según ellos, sostener que los seres vivos evolucionaron por procesos naturales negaba la creación divina del hombre y lo colocaba en el mismo nivel que el resto de los animales. Esta idea resultó amenazante para algunos grupos. Las ideas de Darwin fueron aplicadas a las sociedades con la doctrina conocida como darwinismo social. En ella, la ley del más fuerte se utilizó para justificar la diferenciación de las clases sociales y de las etnias. Desde finales del siglo XIX y hasta 1910 aproximadamente, en América los seguidores del darwinismo social sostuvieron que los indígenas eran una de las causas del atraso, el estancamiento y el deterioro de las naciones. El indígena era considerado una especie inferior que estaba condenada a desaparecer, mientras que el hombre blanco representaba la especie más fuerte y mejor dotada para sobrevivir. Estas ideas justificaron la opresión ejercida sobre la mayoría de la población no blanca. En lo que respecta a América Latina, se sostenía que la inestabilidad de las nuevas repúblicas se debía a la composición racial de los países. Otra de las ideas que influyeron en el pensamiento de la época provino de un hombre que quiso explorar la mente humana. Viajemos en el tiempo. En 1856, en el entonces territorio austrohúngaro, nació Sigmund Freud, conocido más tarde como el padre del psicoanálisis. Sus teorías provocaron polémica a principios del siglo XX. Actualmente, es considerado como un científico que contribuyó con su trabajo a replantear la naturaleza del hombre. Desde muy temprano, desarrolló estudios de neurología. Comenzó tratando pacientes que sufrían una enfermedad muy frecuente por aquellos tiempos, la histeria, relacionada con problemas de conducta sexual. Utilizó técnicas hipnóticas, pero en el camino desarrolló un método más efectivo, el psicoanálisis, a través del cual buscaba determinar el origen de la conducta humana estudiando las emociones, los pensamientos y los sueños de sus pacientes para hacer conscientes los sentimientos y pensamientos reprimidos y así curarlos.
Desde que Freud formuló sus teorías, la mente humana no volvió a estudiarse de la misma manera. Conozcamos otro personaje cuyas ideas influyeron en la humanidad. Recuerden tomar nota sobre el impacto de las ideas de estos pensadores en la sociedad. Karl Marx nació en 1818. Su obra se basó en el análisis de la realidad social. Algunas de las ideas de Marx afirmaban que la lucha de clases era una parte fundamental del desarrollo histórico. Según Marx, el deseo capitalista por maximizar ganancias, reemplazando el trabajo humano por máquinas, generaría un ejército de desempleados pobres e indigentes. Esto, junto con el exceso de mercancías y las limitaciones propias de los mercados, terminaría por colapsar al sistema. Las ideas de Marx crearon polémica por la afirmación de que el desarrollo industrial favorece la explotación de los trabajadores y enriquece solo a los dueños de las fábricas. ¿Creen que las ideas de Marx tienen vigencia en la actualidad? ¿Por qué? La sociedad de aquellos tiempos experimentó cambios en todos los aspectos de la vida que se tradujeron en nuevas formas de vivir y de ver el mundo. Lo han anotado, ¿verdad? Esta nueva visión también se reflejó en el arte. La evolución técnica y científica benefició, por ejemplo, a la pintura, con la creación de pigmentos que brindaron a los pintores la oportunidad de usar nuevos colores. Un movimiento artístico de esta época fue el realismo, cuya intención fue plasmar a la sociedad tal cual era, haciendo hincapié en los problemas sociales. La estética del realismo fue determinada por los avances científicos de la Revolución Industrial. Los avances tecnológicos de la época hicieron soñar a muchos artistas con mundos fantásticos. Es así como en la segunda mitad del siglo XIX surgió la ciencia ficción, que basándose en estudios científicos consiguió muchas veces anticipar y describir máquinas que aún no se inventaban, como el submarino y el helicóptero. Este es el caso de la obra de Julio Verne. La tecnología también hizo posible el auge de las disciplinas artísticas como la fotografía, que más tarde evolucionaría en el cinematógrafo. El impulso que se le dio al conocimiento en este periodo fue notable. Ahora observen el siguiente segmento y anoten en su cuaderno la forma en que la tecnología influyó en la educación, otro ámbito de la vida de las personas que se transformó. A lo largo del siglo XIX, en todo el mundo se reconoció la importancia de bibliotecas públicas y museos, y se abrieron nuevos espacios para la educación en todos los países. El auge de las bibliotecas se debe, en gran parte, a la generalización del uso de la imprenta, que introdujo la duplicación de documentos, permitiendo a partir de esa época la comercialización de libros en grandes cantidades. En este periodo, los museos se convirtieron en espacios públicos y aumentaron sus colecciones. Además de su propósito didáctico, contribuyeron a exaltar el sentimiento nacionalista. Tanto las bibliotecas como museos promovieron el desarrollo de la modernidad. Por esta razón, se impulsó también la educación primaria. ¿En qué año se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos modernos? A. 1896. B. 1900. C. 1920. Observen el siguiente segmento para corroborar si eligieron la opción correcta. ¿Sabías que, a lo largo del siglo XIX, también se popularizó el deporte? Durante el siglo XIX aparecieron en el centro de la escena social el rugby, el fútbol y muchas disciplinas más que se consolidarían durante el siglo XX. Ante las presiones de la vida moderna y la creciente industrialización, la práctica de algún deporte se consideró como un elemento importante en la formación integral del ser humano. También se comenzaron a explotar sus posibilidades como espectáculo masivo. Un acontecimiento que dio impulso al deporte fue el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, que tuvieron lugar en Grecia en 1896, donde se habían celebrado siglos atrás. Como hemos visto, a partir de la industrialización, las artes y el pensamiento humano se transformaron, pero los cambios también se reflejaron en el quehacer cotidiano.
Pongan atención a la siguiente cápsula para completar sus notas sobre los cambios que se dieron en la sociedad. Las transformaciones sociales se reflejaron en las costumbres cotidianas. Uno de los cambios más significativos de las primeras décadas del siglo XX fue la transformación del papel de la mujer en la sociedad. De manera paulatina, el proceso de modernización les permitió integrarse a la vida pública y laboral. ¿A qué crees que se deban, por ejemplo, los cambios en el vestido femenino? ¿Por qué se va simplificando? Otro aspecto de la vida cotidiana que cambió a raíz de la industrialización fueron los medios de transporte, que se fueron agilizando. Esto facilitó el contacto entre pueblos y países. Con el desarrollo del transporte, también se impulsó la creación de infraestructura como carreteras y puentes. Durante el final del siglo XIX y los primeros años del XX, cambió la vida de la humanidad. Con base en sus notas, comenten en su grupo lo siguiente. ¿Qué características de las sociedades actuales tuvieron origen durante este periodo?